que ya ha pasado una semana desde ese fatídico apagón y en cuanto a las explicaciones del mismo, pues seguimos literalmente a oscuras, con Sánchez echando balones fuera y con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, revelando de repente que hubo una oscilación de 19 segundos antes de la que provocó supuestamente ese apagón masivo y que se están analizando más de 750 millones de datos para determinar las causas de una bajada de plomos que dejó al país literalmente en negro. Una semana del apagón, una semana sin respuestas por parte del gobierno. El apagón informativo es tal que 7 días después, lejos de aclararse la situación, hay aún más cuestiones sobre la mesa. Hemos visto que 19 segundos antes también hubo una pérdida de generación, por lo tanto otra perturbación que se suma a las dos anteriores. Además de no dar explicaciones, nunca nos advirtieron, nunca pudimos ser conscientes de algo así. La ministra señala a las eléctricas asegurando que nunca recibieron ningún aviso, pese a que la propia red eléctrica advirtió en 2020 de los riesgos en el sistema. Se identificó un empeoramiento de las condiciones de estabilidad de frecuencia en el sistema eléctrico, evidenciando una necesidad de provisión adicional. Mientras Sánchez se justifica, desde el primer momento lo que hizo el gobierno ha sido trabajar con prudencia y también con rigor. En el Partido Popular tienen clara su estrategia. Que deje de buscar siempre culpables. Busca desesperadamente culpables, como siempre, pero el único culpable de todo esto, como ustedes saben, habita en el Palacio de la Moncloa. Críticas que llegan también desde Podemos. Seguimos sin tener información clara y precisa. Las primeras 24 horas tras el apagón fueron 3 veces las que compareció. A falta de datos pendientes de la petición del presidente del gobierno. Que elaboren un informe independiente desde Bruselas. Un informe con dudas de imparcialidad ante la presencia en su Consejo de Administración de Red Eléctrica, la empresa que dirige la socialista Beatriz Corredor. Bueno, yo creo que hace una semana todos sabíamos de esto de energías y de gestión eléctrica, lo mismo que de reproducción de pingüinos de Humboldt en cautividad, pero algo hemos aprendido, pero seguramente mucho menos que nuestro siguiente invitado, que es Jorge Sanz, que es uno de los mayores expertos de España en el sistema eléctrico. Buenas noches, don Jorge. Antes de nada, ¿a usted se le está quedando la sensación de que nos están colando una milonga, esto de señalar primero a las eléctricas, luego las oscilaciones, que siempre las hay, incluso los ciberataques, que también son muy frecuentes, para disipar la verdadera razón de todo esto? Que ¿cuál sería? Déjeme que se lo pregunte de nuevo, por si ha cambiado usted de opinión con respecto a hace unos días. Pues de momento no, porque ha pasado una semana y seguimos con la misma información oficial, o sea, ninguna. Entonces, si no hay información oficial, tenemos que poner hipótesis sobre qué podría haber ocurrido que explique lo que hemos observado, ¿no? Entonces, la hipótesis de consenso técnico mayoritario es la que ya conté hace unos días, que Red Eléctrica no ha sido capaz de controlar la tensión de la red porque hizo un despacho de un mix de generación desequilibrado. Metió demasiada energía asíncrona, o sea, demasiada eólica y solar fotovoltaica, e insuficiente energía síncrona, o sea, poca hidráulica, poca nuclear y poco gas natural. ¿Por qué es verosímil esta hipótesis? Bueno, pues porque ya había sobretensiones en la red en los días anteriores. Todos habéis leído la noticia de la refinería de Cartagena, que tuvo que parar por un problema de sobretensión, y los trenes de alta velocidad, que también tuvieron que parar, y además esto lo reconoció el ministro Puente en sus redes sociales. Pero es que ahora están apareciendo documentos de la propia red eléctrica señalando que existía este peligro, este riesgo, lo ha puesto por escrito. Además hablaba de falta de instrumentos para controlar la tensión y decía que estaban llevando los recursos disponibles al límite, con lo cual todo encaja. Esta es la hipótesis más verosímil. Se están barajando otras culpabilizando a las empresas. Efectivamente, algunos medios de comunicación dicen, no, es que las plantas solares se desconectaron por los bajos precios. A ver, una vez que se ha cerrado el programa de funcionamiento del día siguiente, si alguna instalación de generación no lo cumple, tiene que pagar por lo que cueste cubrir el desvío que ella ha originado. Y además se arriesga a recibir una sanción. Entonces, es imposible que le resulte rentable no cumplir con el programa del día siguiente. Y también se insinúa que es que las plantas paran cuando quieren. No. Las plantas paran para recargar combustible, para hacer los mantenimientos, pero siempre con el visto bueno de Red Eléctrica como operadores del sistema. Con lo cual, todas estas pistas que se dan pues son realmente cortinas de humo para no centrar el tema donde
realmente está, que es una mala gestión de la operación del sistema. Claro, y don Jorge, una pregunta más, si me lo permite. Entonces, cuando el gobierno señala, o sus altavoces, o en fin, la gente que está en ese alineamiento, que se han detectado oscilaciones, ¿están intentando convertir en la causa del apagón un fenómeno que o es normal o no explicaría en ningún caso ese par de oscilaciones, un apagón nacional como el que vivimos? A ver, hablar de oscilaciones es no decir nada, porque la electricidad es una onda electromagnética que por definición oscila a 50 hercios, es decir, los electrones dan 50 vueltas por segundo. Entonces, hablar de oscilaciones es no decir nada, no aportar ninguna información. Lo único que se hace es insinuar que el origen del problema ha sido la desconexión de las plantas de generación. Pero lo que hay que investigar es si en lugar de ser el origen era la consecuencia, porque probablemente era la consecuencia. Hoy salen en medios de comunicación que la tensión en la red de transporte no es que no fuera de 400.000 voltios, es que llegó a 470.000 voltios. Esto lo he oído en un medio de comunicación. No sé la fuente, pero si es verdad, es la confirmación de que el problema era la tensión, porque las instalaciones de generación y las instalaciones de consumo se pueden desconectar a partir de 460.000 voltios, y lo hacen porque si no, la sobretensión quemaría los motores de las instalaciones de consumo, quemaría las turbinas de las instalaciones de generación o quemaría los paneles solares. Entonces, lo que ha faltado a lo largo de esta semana es información acerca de cómo ha evolucionado la tensión en la red de alta tensión de Extremadura en concreto, claro, porque aparentemente el problema estaba allí. En cuanto veamos cómo ha evolucionado la tensión en esas redes en los 30 minutos anteriores, sabremos exactamente si esta hipótesis de la sobretensión es la correcta o no es la correcta. Si hay un pico de tensión, de subida de tensión a, como dicen los medios, 470.000 voltios, pocos segundos antes del apagón, es que esa es la causa y la desconexión de las instalaciones de generación es la consecuencia. Pero entonces, señor Sanz, ¿no saben lo que ha pasado y son prudentes o nos están engañando? Una pregunta muy difícil de responder, Antonio. Lo que es evidente es que Red Eléctrica tiene mucha más información de la que ha revelado, porque los registros sobre datos de tensión, los registros sobre los contadores, toda esa información la tiene disponible. Entonces, simplemente con habernos dado la información de la tensión en las redes de alta tensión de Extremadura, sabríamos si podemos descartar o no esta hipótesis, que es la de consenso mayoritario a nivel técnico. Entonces, bueno, mientras están insinuando que si las oscilaciones, que si la investigación, en fin, yo creo que están ganando tiempo, pero aquí lo importante es que la investigación sea seria, que no investigue la misma institución, en este caso, en la misma empresa, que es la principal sospechosa. No tiene sentido ser juez y parte a la vez. Pues muchas gracias, señor Sanz. Creo que le voy a tener que llamar con mucha más frecuencia porque esto va para largo. Buenas noches y gracias.